Esta es una novela traída a ustedes por Panoli Novelas. Esta novela no es de mi contenido, ni nada relacionado con ella. Créditos a sus respectivos autores. Si quieren seguir ayudándonos a traer este contenido, suscríbanse. Gracias y disfruten la novela. Chapter 71. Before My Body is Dry. Su visión borrosa brillaba con un color plomizo y apagado. Incapaz de mover ni un solo dedo, Momonga fue colocada suavemente sobre un amplio abrigo militar extendido en el suelo, y solo entonces comenzó a reconocer vagamente dónde estaba. Una brisa húmeda le rozó la nariz y en algún lugar lejano pudo oír el aumento de la batalla y gritos furiosos. ¿Y tú estás a salvo, Momonga-sama? Gran tumba subterránea de Nazarick, nivel de la superficie. Estar acostado provocó que las innumerables heridas talladas en el cuerpo de Momonga se movieran ligeramente. El sonido húmedo y pegajoso resonó dolorosamente fuerte en su oído. Su dolor de cabeza nunca se detuvo. La carne cortada la castigaba con un dolor sensorial lo suficientemente agudo como para dificultarle la respiración. El actor de Pandora se inclinó sobre ella, su rostro de muñeca de arcilla inexpresivo como siempre debajo del rostro de Anya, pero su voz estaba llena de terrible dulzura y preocupación. Administraré pociones curativas inmediatamente. Espera, estoy, ahora mismo, en el cuerpo de Albedo, así que, no, entiendo. Entonces usaré otro método de tratamiento. Pandora comprendió instantáneamente el significado detrás de las tensas palabras de su exhausto maestro. Él asintió en silencio. Su forma se deformó, doblándose como cera blanda, y luego gradualmente fue remodelándose. Después de un momento, había tomado la forma exacta de Momonga. Disculpe. Pandora presionó suavemente una mano de hueso sobre la frente de Momonga y cantó. Mayor letal. Un hechizo que inundó al objetivo con una enorme energía negativa. Un hechizo que en cambio producía la máxima curación para los no muertos. El cuerpo devastado de Momonga se regeneró rápidamente ante sus ojos. Pero... ¿y esto es? Y el rostro besudo de Pandora se tensó, como si se deformara ligeramente. Incluso vertiendo en ella energía negativa al triple de su potencia, el ritmo de recuperación fue extrañamente lento. Normalmente, las heridas se cerrarían instantáneamente. Pero esto no se debió a que algo estuviera mal con el cuerpo de Momonga. Su HP máximo era simplemente demasiado alto. Incluso para Pandora, restaurar por completo un cuerpo de estado combinado de Momonga y Albedo llevó tiempo. Las estadísticas de dos seres de nivel 100 juntas no eran ninguna broma. Ya veo y debe ser eso. No entiendo nada del mecanismo, pero y como se esperaba de un ser supremo y, dotada de una mente brillante, Pandora ya había comprendido su condición. Que las pociones no podían curar este cuerpo, que su reserva de HP era infinita y que la desconocida y encantadora forma de demonio significaba que Momonga se había fusionado con un demonio de alto nivel. Y jajai, ¿está ileso, Momonga-sama? Sí, me salvaste, Pandora. Su cuerpo se había sentido como plomo. Ahora era ligero como el plumón. Momonga exhaló suavemente, mirando la cálida palma de su mano llena de sangre. La piel que debería haber sido hermosa ahora estaba manchada de sangre y polvo. Y estoy vivo. Su mano temblaba. Su respiración superficial también temblaba. Ella tembló. Ella tenía miedo. El miedo que crecía en su interior era desenfrenado. Ese miedo nunca fue reprimido. Ella estaba asustada. La presencia de la muerte que había enfrentado directamente, el horror grotesco de Kage, no pudo evitar temblar. Fue natural. Momonga no era un guerrero orgulloso ni un mago elevado. Y. Cerrando su temblorosa palma, lentamente miró a Pandora. ¿Tú, sobreviviste? Sí. Permanecí en la tesorería, así que el fenómeno no me afectó. Contuve la respiración y esperé en absoluta quietud tu regreso. Qué grata sorpresa, si no hubieras estado aquí, habría muerto. Gracias. Y lo que es más importante, ¿los objetos mundiales y los avataras guardados en el tesoro están a salvo? Sí. Todos están perfectamente guardados. A juzgar por su comportamiento, esa cosa probablemente no se dio cuenta de la existencia del tesoro. Creo que el interior está a salvo. ¿Seguro y seguro? Seguramente estas fueron palabras de consuelo. Pandora sabía que Momonga había comenzado a temblar de miedo. Pero ¿podría haber algún lugar verdaderamente a salvo de un monstruo que parecía controlar toda la creación? Y no. Pandora lo entendió. Por eso había traído a Momonga a la superficie en lugar de esconderla en el tesoro. Si Kage quisiera buscarla, ni siquiera el tesoro los protegería. Un pequeño rayo de esperanza, pero nada ha mejorado. ¿Cómo se supone que voy a derrotar a esa cosa?
Momonga se mordió el labio, sacó un tosco palo de madera de su caja de objetos y lo rompió. Al instante, el destrozado Hermes Trimegisto desapareció, reemplazado por la brillante túnica de un artefacto de nivel divino que cubría su cuerpo. El escote estaba muy abierto, casi dejando sus pechos al descubierto, pero ya sea por una corrección de la lógica del juego o por alguna propiedad inercial desconocida, no sintió peligro de quedar expuesta. El cuerpo de Albedo se adaptó bien a Hermes Trimegisto. Pero la túnica familiar se parecía más a la propia Momonga. Mientras lo ajustaba, sintió que algo faltaba en su mano. Está preparado aquí. Pandora, arrodillándose reverentemente, devolvió el bastón dorado a su legítimo portador. El bastón de Ainzo Algoun y sus pálidos y elegantes dedos lo envolvieron. El personal respondió a su toque con un llanto de recién nacido, sus 7 joyas brillaron. Sintiendo la cristalización de incontables horas de trabajo con sus compañeros, la calidez llenó el corazón de Momonga. No importaba cuán terrible fuera la situación, cuán solitario el momento, este personal siempre reavivaba su determinación. ¿Y Pandora? Justo cuando ella habló, Nazarick tembló violentamente. Ikage estaba rugiendo. Sin duda en un frenesí. Incluso sin verlo, podía sentirlo. El monstruo arrasando Nazarick, gritando con rabia enloquecida. Incluso la durabilidad de Nazarick no resistiría eso para siempre. Momonga presentía su inminente colapso. Un grito proveniente de las profundidades sacudió al mundo. Al ver a Pandora esperando en silencio sus siguientes palabras, Momonga dejó que la determinación aflorara en su hermoso rostro. Pandora. Yo, quiero derrotar a esa cosa. Un viento con olor a muerte pasó rozando su nariz. La cara de Pandora no cambió. Así que ese es tu deseo. ¿Crees que es imposible? Para decirlo claramente. Imposible. Y veo. Su franca honestidad no la irritó. Más bien, se sentía agradecida por ello. Pandora se ajustó la gorra militar y miró suavemente hacia el cielo. Sin embargo, la palabra imposible no significa nada para Nazarick, y nada para ti, Momonga-sama. ¿Y? Si Ainzo Algoun reconociera algo como imposible, el bastón nunca se habría completado en primer lugar. El bastón dorado brilló en su agarre. Es muy cierto. Todo el mundo consideró alguna vez que su creación era imposible. Y sin embargo lo lograron. Forjaron una obra maestra que ningún gremio podría replicar. Momonga sonrió ante esas palabras. Momonga-sama, no lo olvides. Eres el líder de los 41 Supremo, el legítimo gobernante del trono de Ainzo Algoun. Si crees que lograrás algo, entonces lo lograrás. Vuestro regreso aquí prueba precisamente eso. Y Pandora y su rostro de muñeca de arcilla no delataba ninguna emoción, pero la sinceridad detrás de su tono era inconfundible. Gracias, Pandora. Préstame tu sabiduría para que podamos matar a esa cosa. Si es la voluntad de mi Dios y... ¿Pero por qué quieres pelear? Incluso escapando por ahora, reuniendo más información. Tengo amigos. Pandora se congeló. No esperaba semejante palabra de su amo. Y entendió. Momonga no estaba hablando de Ainzo Algoun. Y amigos. Los rostros aparecieron en la mente de Momonga. La gente de la Villa Carne, la Espada de la Oscuridad, Rosa Azul, Gazef Stronzi y todos los demás que había conocido en este mundo. Ella quería protegerlos. Sus vidas, su mundo. Amigos, ya veo. Por un momento Pandora se preguntó si se refería a los seres supremos, pero el aura que irradiaba Momonga le decía lo contrario. Estos eran nuevos amigos. Pandora tocó el borde de su gorra, ocultando algo parecido a una emoción. ¿Es extraño? Y de nada. Sin embargo, Momonga-sama, ahora tiene una expresión muy agradable. Una expresión heroica. Suficiente para que sienta un poco de celos hacia tus amigos. Recordó su espalda solitaria mientras visitaba los avataras almacenados en el tesoro, viendo los restos de los seres supremos. Siempre solo. Siempre buscando sombras que nunca regresarían. Su devoción nunca recibió recompensa. El sueño del regreso de los seres supremos nunca se hizo realidad. Sus ojos siempre habían parecido tan solitarios. Pero ahora ella llevaba los ojos de un héroe. No perseguir fantasmas, sino esforzarse por proteger algo preciado. El calor floreció en el corazón de Pandora. Un poco de celos, sí, pero también alegría porque alguien digno estaba ahora al lado de su amo. Quería que el deseo de Momonga se cumpliera. Quería conocer a los amigos que ella apreciaba. Pandora reafirmó su resolución y miró a Momonga. Y en ese momento, el suelo de piedra de la superficie se quebró bajo un impacto colosal. Kage había llegado.
Comentario 0 comentarios. Votar 1 queda chapter 72. Somebody Tolop. MMM. El actor de Pandora pulió un objeto mágico con un paño limpio, su garganta emitió un pequeño ruido mientras una leve e inevitable sensación de que algo andaba mal lo pinchaba. También hoy el tesoro permaneció en silencio. Un silencio tan agudo que casi lastimaba los oídos, una quietud fresca y digna tan nítida que obligaba a enderezar la espalda. A Pandora le encantaba este lugar. El honor de recibir el papel de guardián del tesoro por parte del creador a quien veneraba por encima de todo era la tarea más preciosa y más sagrada. Lo llenaba por completo. Hoy, como siempre, Pandora pasó su tiempo puliendo y clasificando objetos mágicos. En parte para pasar el tiempo, en parte para asegurarse de que cada vez que su amo lo visitara, el tesoro no estaría en ningún lugar sin el menor rastro de desorden o incomodidad para él. Admitió que su propio deseo de manejar objetos mágicos también jugó un papel importante, pero como esto se alineaba con sus deberes, no había razón para que alguien pudiera criticarlo por ello. Sin embargo, mientras realizaba su trabajo, Pandora sintió que algo comenzaba a manchar su corazón. Un sentimiento de culpa impropio de un guardián. Sus emociones se agitaron. Su corazón se aceleró. Sus sentimientos y su razón chocaban, y Pandora estaba atormentada por un diálogo interno sin respuestas. Hace una semana. Un desastre natural golpeó Nazarick. Un terremoto tan grande que sacudió incluso el tesoro, un lugar no totalmente conectado al espacio. Pandora, puliendo objetos mágicos como siempre, se quedó paralizada por la sorpresa. La famosa leyenda dentro de Nazarick. La invasión de 1500 jugadores. Temía que la misma catástrofe se repitiera. No tenía forma de saber que este era el fenómeno causado por Cage, ni que él mismo había quedado atrapado con Nazarick en la grieta dimensional. Suponiendo otra invasión de jugadores, Pandora se preparó. Pero el terremoto remitió al poco tiempo. Exhaló profundamente y se hundió en su silla. O bien Nazarick había repelido a los invasores, o simplemente había sido un gran terremoto natural. Si realmente hubiera sido una invasión, el temblor no habría cesado tan rápidamente. Y si los jugadores hubieran ganado y destruido el arma del gremio, el tesoro no habría sobrevivido intacto. Así que era mera ansiedad. Como guardián del tesoro, era su deber continuar su trabajo como de costumbre. Él decidió ignorarlo. Porque no tenía otra opción. Desde el día en que le fue confiada la custodia de este lugar, Pandora no tuvo necesidad de pensar en nada más que en proteger el tesoro. Preocuparse por otros pisos, por otros dominios, eso sería una falta de respeto. Y así se ayudó a sí mismo a volver a la calma. Pero ahora, una semana después del terremoto, y Pandora todavía sentía esa inevitable sensación de que algo estaba mal. ¿Qué es este silencio? Su murmullo se disolvió en el aire vacío. El tesoro estaba tan tranquilo como siempre. Pero el silencio que sintió era de otra naturaleza. No es una habitación tranquila con una sola persona dentro, pero la tranquilidad de ser el único que queda en el mundo. Su inquietud aumentó. Él lo obligó a bajar. Bueno, independientemente de lo que pase afuera, yo soy el guardián confiado a este lugar. Dejar que preocupaciones externas me distraigan sería el colmo de la falta de respeto. Pandora bajó la mirada hacia el objeto mágico y reanudó el pulido. Cumplir la misión que le fue confiada. Ese era su deber como guardián. Y así ignoró la sensación de que algo estaba mal y continuó protegiendo el tesoro. Día tras día. Mes tras mes. Su amo, que a veces visitaba el tesoro, dejó de venir después de ese día. Aún así, Pandora continuó su vigilia, fiel e inquebrantable, esperando la siguiente orden. Pasaron los años. Pasaron décadas. Y 100 años habían pasado desde que Pandora apartó la mirada de su inquietud. La mano que había pulido con amor objetos mágicos durante un siglo finalmente se calmó. Señor Momonga. Pronunció en voz alta el nombre de aquel a quien veneraba más que a nada. Con solo decirlo, algo dentro de él se sintió aliviado. Devolviendo el objeto mágico a su lugar apropiado, giró sobre sus talones. Pandora había llegado a su límite. No de soledad, sino de la monstruosa y creciente maldad que hay dentro de él, alimentada durante un siglo como el tronco de un gran árbol que se engrosa con la edad. Había jurado proteger este dominio. Si fuera necesario, podría permanecer en su puesto durante cientos de años. Irse era impensable. Pero ahora aún sabiendo muy bien que era una falta de respeto, Pandora caminó hacia un lugar determinado. No hubo ningún detonante. Quizás la soledad acumulada durante tanto tiempo finalmente se había desbordado. Ni siquiera él sabía por qué se movía ahora.
Abrió una vitrina y con reverencia sacó un pequeño anillo. El anillo que simbolizaba a Ainzo Algoun. Un tesoro usado solo por el Supremo 41. El único faro que une los pisos de Nazarick. Su mano temblaba. Totalmente preparada para ser maldecida por cada compañero y cada creador, Pandora deslizó el anillo en su dedo. Su corazón se desgarró ante el acto. Pero no lo dudó. Más que miedo al castigo, albergaba un deseo desesperado. Que alguien lo castigaría por violar su deber. Alguien que todavía existía. El silencio que había sentido ese día se había convertido en una presencia monstruosa y sofocante que llenaba sus entrañas. Si no lo confirmó y si no lo confrontaba, sintió que se rompería. Le pido perdón, Momonga-sama, y con una intensidad como si se cortara la cabeza, Pandora activó el anillo. Su figura desapareció del tesoro. Un guardián nunca debería cometer tal acto. En el momento en que se teletransportó, Pandora se quitó el anillo y lo guardó sin dudarlo. No necesitó pensarlo dos veces. Hoy él dejó escapar un suspiro. Se encontraba en el centro del sexto piso. El vasto reino forestal gobernado por las gemelas elfas oscuras, Aura y Mare. La belleza de la arena circular lo cautivó por un momento. Entonces el error se hizo sentir inmediatamente. Y silencio. Demasiado silencioso. El sexto piso debería estar repleto de vida. Incluso dentro de la arena, el vasto bosque circundante debería estar repleto de sutiles señales de criaturas. En cambio, nada. A menos que el ser supremo que diseñó este lugar hubiera previsto tal configuración, esto estaba mal. Pandora sabía que esto estaba mal. Y entonces notó algo. Un fragmento de algo dentro de su visión periférica. Levantó la mirada hacia el cielo. ¿Y qué es eso? Y sintió escalofríos. Aunque tal respuesta biológica no debería existir en él. Por primera vez en su vida, sintió miedo. El óvalo negro flotando en el cielo estrellado. Al instante se dio cuenta de que era la fuente de la anomalía de Nazarick. ¿Qué y qué es eso? ¿Estaba vivo? ¿Era siquiera una criatura? No tenía forma de saber que era Kage. Ni que fuera Kurelim, obligado a entrar en un estado de enfriamiento después de almacenar datos abrumadores. Su presencia no se parecía en nada a la de un nuevo camarada de Nazarick. Fue una presión alienígena pura y nauseabunda, errónea. Sea lo que fuere. Si se moviera, moriría instantáneamente. Él lo sabía con absoluta certeza. Él apartó la mirada. Y entonces lo vio y la montaña de ceniza en la esquina de la arena. En su apogeo, una sola hoja de papel. El mismo manuscrito del cadáver del abismo profundo que Momonga leería más tarde. Él lo recuperó. Dentro había líneas de texto escritas en un idioma desconocido para él. Afortunadamente, durante una limpieza reciente, había tirado un monóculo de traducción en su caja de objetos. Él se lo puso. Y leer. Y cuando terminó, su mente brillante comprendió todo. Desesperación. Un vacío enorme, como si alguien le hubiera hecho un agujero en el pecho. Un dolor tan grande que casi se desploma. Y la ira. Levantó la mirada de nuevo hacia la masa negra que flotaba arriba. Esa cosa era a la vez un enemigo odiado, y una masa amada de almas. Quizás incluso el alma de su creador, Momonga, quedó atrapada allí. Solo imaginarlo le encendía el corazón de furia. ¡Ay, señor Momonga! Y estaba perdido. El torbellino de emociones que lo desgarraba no tenía salida. No sabía cómo expresarlos. ¿Debería él, como último remanente de Nazarick, lanzarse a un ataque suicida contra esa abominación? Él no lo sabía. Quería que alguien le dijera la respuesta correcta. Entonces un recuerdo apareció en mi mente. El rostro de Momonga, el rey de la estrategia. Su amo no entraría en pánico. Calmaría su mente, reuniría información y procedería lógicamente. Seguir su proceso de pensamiento imaginado le proporcionó una breve sensación de claridad. Pero se desvaneció inmediatamente. Arrojó el manuscrito de nuevo al montón de cenizas, metió la mano en su caja de objetos y reactivó el anillo. Realmente es un cascarón vacío, ¿no? Pandora corrió a través de Nazarick usando el poder del anillo. Quizás otro camarada había sobrevivido. Quizás los seres supremos habían previsto esto y dejaron instrucciones. Él buscó por todas partes. No encontré nada. Nazarick había sido despojado de todo. Como si todos los subordinados hubieran sido simplemente arrancados. Dondequiera que iba, todo estaba vacío. Estaba solo. Desde el primer piso hacia la salida. Todo lo que esperaba era un vacío caleidoscópico. Un espacio retorcido. Una grieta dimensional. Una imposibilidad tomada forma sólida.
probando el exterior con un no muerto de nivel bajo, vistiendo la forma de Momonga. La criatura se retorció inmediatamente y se convirtió en parte de los colores que giraban. Completamente aislado del mundo exterior, y el manuscrito había afirmado que eventualmente la distorsión dimensional volvería a la normalidad. Que Nazarick regresaría a la realidad. Hasta entonces, estaban atrapados aquí. Con la esfera negra. ¿Y ahora qué? ¿Debería proteger su dominio asignado como dicta el protocolo? Incluso en un Nazarick vacío. Esperando eternamente a un maestro que tal vez nunca regrese. ¿O debería él, como la última espada restante de Nazarick, cargar contra la esfera negra y morir honorablemente? Innumerables pensamientos corrieron por su mente. Y eventualmente, la conclusión de Pandora fue: hoy me gustaría pulir al menos 10.000 monedas. ¿Qué esperaría el regreso de su amo? Confundir al maestro con uno muerto sería en sí mismo una falta de respeto de la mayor gravedad. Y seguramente, el que estaba sentado en el trono de Nazarick no podía morir tan fácilmente. Pandora comprendió que estos pensamientos provenían en gran medida de su propio deseo. Y lo acepté. Si no creía que Momonga vivía, su corazón se desgarraría y lo volvería loco. Se escondió para que la esfera negra no lo detectara, y cerrar todos los sistemas de defensa en Nazarick para reducir los costos de mantenimiento. Él estaba tranquilo. Él era racional. Como su creador. Hasta su regreso, protegería a Nazarick. Él no sabía cuándo sucedería eso. Pasó el tiempo interminable puliendo la montaña de monedas de oro del tesoro. Uno por uno. Sin fin. El tiempo no importaba. En esta grieta dimensional, el tiempo fluyó igual que en la realidad. ¿Quién lo diría? Así comenzó la era más dolorosa y humillante de la existencia de Pandora. Pasaron 1000 años desde que Pandora decidió esperar el regreso de Momonga. La situación se mantuvo sin cambios. Para evitar despertar la esfera negra, vivía en absoluta quietud. Su único respiro fue cuando se retiró al tesoro, pero ni siquiera eso pudo aliviar la persistente soledad. A veces visitaba la cámara privada de Momonga. Buscando los restos del dios amado a quien ofreció su corazón. Empezó a pensar, quizás su amo ya había sido absorbido por la esfera, esperando que alguien lo salvara. O tal vez la habían asesinado y su regreso nunca había sido posible. Los pensamientos lo pusieron furioso. En sí mismo. En la esfera. Una rabia sin medida. Una locura que lo tienta a apoderarse de los objetos del mundo y lanzarse a un ataque suicida. Y luego, el vacío. Si realmente nunca regresara, ¿qué sentido tenía obedecer órdenes? ¿Por qué esperar en esta prisión de la eternidad? Su corazón se estaba erosionando. Los escenarios que le ordenaron ser un payaso se transformaron en veneno, envenenándolo. Pero aún así, él esperó. Imaginar a Momonga muerto, el colmo de la blasfemia. Se castigó a sí mismo. Su creador ciertamente regresaría. Se lo repitió a sí mismo repetidamente. Pasaron 10.000 millones de años. Entonces 100.000 millones. Su amo no regresó. La grieta no se cerró. La esfera negra no se movió. Por algún milagro, el aislamiento dimensional no causó ningún costo de mantenimiento. Nada se descompuso. Nazarick no se derrumbó. Quizás hubiera sido más amable si lo hubiera hecho. Estaba solo. Absolutamente. Pasó otro billón de años. Incluso la conciencia de la eterna Pandora comenzó a desvanecerse. Entonces, una oleada de electricidad recorrió todo su ser. Sentado como un cadáver en el sofá de la sala de recepción, de repente Pandora sintió que su sangre fluía. La niebla en su mente se disipó. Cada célula despertó. Ah. Ah, ah, ah. Una voz quebrada escapó de su garganta marchita. ¿Cuántos miles de años habían pasado desde la última vez que habló? Me dolió. Pero a él no le importó. Él corrió. Yo creí y yo creí. Abrió de golpe la vitrina y se puso el anillo. Sus manos temblaban. Pero este temblor no se parecía en nada al anterior. Él lo sintió. La presencia, la ola, la energía del alma del Supremo. No es una ilusión. No es locura. Algo real se clavó en cada célula de su ser. Se teletransportó sin dudarlo. Y sus ojos se abrieron. La alegría y la tensión le desgarraron el corazón. Aquel con quien había soñado, anhelado y adorado. Ella estaba aquí. Su forma había cambiado, pero su alma no podía equivocarse. Pero su creador. Estaba al borde de la muerte. A manos de guardianes ennegrecidos y falsos. Su mente cambió instantáneamente. Transformándose en la forma de combate apropiada, Pandora aceleró como un rayo. Su corazón gritó.
Sus células temblaron. Por fin. Por fin. Podría servirle de nuevo. Con una velocidad aterradora, aniquiló a los retorcidos guardianes y envolvió el cuerpo sangrante de su amo en sus brazos. El hermoso demonio que sostenía, fue la razón por la que existía. Comentario 1. Comentario. Votar 1. Queda chapter 73. Inferno. Una masa imponente se alzaba sobre ellos, proyectando su sombra sobre ambos. Pandora y Momonga se separaron sin mirarse, cada uno alzando el vuelo. En ese instante, Momonga gritó una orden específica hacia Pandora. Al recibir la orden de su amo, la expresión de Pandora se endureció ligeramente y, mientras se distanciaba de Cage, asintió con reticencia. Nazarick, capa superficial. Los pavimentos de piedra se hicieron añicos bajo la personificación misma de la calamidad. El Cage, que gritaba, había adoptado una forma mucho más combativa que su forma inicial. Una masa de cuerpo blando, como un monstruoso pepino de mar, del que brotaban 8 patas delgadas y alargadas, y de su espalda sobresalían pequeñas alas de diames. Se parecía mucho más a una araña que a un dragón. Cage llenó sus fauces con una luz abrasadora y escupió una esfera tan caliente que incluso el calor residual derritió las estructuras de la superficie de Nazarick. Y uy. Un simple reflejo fue todo lo que Momonga tuvo para evitar el ataque. Su corazón se encogió. A lo lejos, escuchó a Pandora gritar algo, apenas audible. La esfera de luz, sin ver a Momonga, que había ascendido al cielo, se disparó hacia el horizonte con una velocidad aterradora, y tras unos instantes, dio a luz un segundo mediodía más brillante que el propio mediodía. Una ola de calor que paralizó toda respiración. Un destello tan intenso que no pudo abrir los ojos. Un impacto lo suficientemente poderoso como para remodelar las estrellas mismas golpeó en algún lugar más allá de la vista. El aire tembló. El espacio se onduló. Momonga enroscó su cuerpo en el aire y esperó a que pasaran las consecuencias. No, tenía que esperar. El calor, la explosión conmocionante, las olas de presión. Cada una era lo suficientemente abrumadora como para aplastar la acción y el pensamiento por igual. Y finalmente, todas las fuerzas se calmaron. La luz se debilitó. El calor volvió a la normalidad. El silencio cayó una vez más. Con cautela abrió los ojos. Y dudaron de ellos inmediatamente. ¿Se espera ahí? La sangre se le fue del rostro. A lo lejos. Una colosal nube en forma de hongo atravesó el cielo. Incluso desde allí, podía verlo claramente. El olor a quemado que llegaba con el viento hizo que todo el cuerpo de Momonga se relajara. Potencia de fuego monstruosa. Si esa esfera hubiera detonado cerca de ella, ni siquiera su cuerpo de nivel 200 habría sobrevivido. Y monstruo y sus muelas rechinaron entre sí. Esto era más allá de lo razonable. Llamarlo monstruo sería casi quedarse corto. Su poder latente la heló hasta los huesos. Entonces. Ah. Ella se dio cuenta. Esa explosión. Esa luz. Ese impacto. ¿Dónde aterrizó? Su mente le proporcionó la respuesta antes de que pudiera negarla. Todo su cuerpo se quedó frío. Ella quería que estuviera mal. Ella rezó para que estuviera mal. Pero su intelecto mejorado, moldeado por las estadísticas de Albedo, procesó todo con una claridad brutal. El lugar donde impactó fue inequívocamente, y el territorio del reino Reestice. Se me puso la piel de gallina. Al mismo tiempo, innumerables gritos humanos, el sonido de una civilización en llamas resonaban en sus oídos. Esa enorme nube en forma de hongo. Su mente calculó fácilmente la devastación. Errantel. La capital de Reestice. Pueblo de carne. Todo quedó reducido a cenizas. Reestice el reino y uno había sido destruido. De un solo golpe. Aquel vasto reino se había convertido en un páramo arrasado. Y los países vecinos probablemente también sufrieron daños catastróficos. Pero más que eso, mucho más que eso. Y tú y todo humano vinculado a Momonga y todos aquellos con quienes compartía un vínculo y estaba muerto. Suaré. Trepar. Enreginemu. La posada de la manzana dorada. Ainzachi y el personal del gremio de aventureros. La panadería que frecuentaba. Los ciudadanos que la veneraban como heroína. Cada vida, cada lugar, cada cálido recuerdo. Todo se había convertido en cenizas. Y tú y algo dentro de Momonga se rompió. Su garganta ardía con un calor abrasador. Las vías neuronales de su mente chocaron entre sí. El corazón late fuerte. Transpiración. Dolor de cabeza. Manos temblorosas. Todo ello alimentado por una rabia abrumadora y explosiva. Momonga había perdido los estribos.
No era solo que el reino en el que ella pasó tanto tiempo había sido borrado. Fue que esta catástrofe encendió cada emoción negativa enterrada y supurante que ella había reprimido durante mucho tiempo. Kage había pisoteado todo lo que era preciado para ella. Había absorbido a los subordinados de Nazarick, los había retorcido y les había obligado a pronunciar insultos de sus bocas marionetas. Sus voces burlonas todavía resonaban en sus oídos. Momonga, poco acostumbrada a considerarse valiosa, no pudo evitar temer, ¿y si esas palabras fueran ciertas? ¿Qué pasaría si Pandora se enterara de la verdad sobre Suzuki Satoru y la abandonara? Ella no pudo disipar la duda. Pero ella pensó. Aún así, estaba bien. Si un día los guardianes abandonaran el indigno caparazón de gobernante que era, ella lo aceptaría. Pero esto no. Su frágil confianza se quebró. Pero su enojo no disminuyó. Sus guardianes. Los hijos de sus camaradas. Había sido profanado. Ese único hecho singular convirtió su rabia en magma. Si las palabras de los falsos guardianes realmente hubieran venido de ellos, ella podría haberlo aceptado. Pero ella sabía con absoluta certeza que eran mentiras. Kage había resbalado. Las palabras de sus marionetas contenían inconsistencias que ningún guardián verdadero pronunciaría jamás. Ellos nunca traicionarían. Aunque la traicionaran, nunca traicionarían a los compañeros de sus amados creadores. Esta era su convicción inquebrantable. Podrían escupirle a Momonga. Pero nunca sobre los seres supremos. Por lo tanto, ella no podía perdonar a Kage. Utilizó los rostros de los guardianes, sus voces, sus identidades, para profanar todo lo que Nazarick apreciaba. Utilizó su poder robado para aniquilar el reino Reestice. Ella lo mataría. ¡Ah! Momonga agarró su bastón e invocó el triple aumento. Corte de realidad. Sus elegantes dedos trazaban el aire como la batuta de un director. Hojas de fuerza que cortaban dimensiones siguieron su gesto. Un golpe antimagia perfecto. Y sin embargo, desapareció antes de tocar la piel de Kage. Corte de realidad y ella hizo una mueca, pero no tuvo tiempo de pensarlo. Se lanzó bajo las enormes extremidades de Kage, disparando corte de realidad uno tras otro. Todo desapareció. El sudor le cubría la frente. No sabía si era por falta de maná o por desesperación. Las extremidades agitadas de Kage creaban terremotos con cada impacto y tornados colosales cada vez que barrían el aire. Cada movimiento era un desastre natural. La única razón por la que no había sido aplastada era que Kage estaba demasiado enfurecido para controlar sus propios ataques. Y los elementales raíz del bastón estaban atrayendo algo de agresividad. Jaja, un puño del tamaño de un edificio se estrelló a centímetros de ella, lanzando escombros y polvo en una tormenta asfixiante. Las 8 extremidades de Kage descendieron sin descanso. Pandora. Pero Momonga no estaba solo. Muy por encima. La figura dorada flotaba, Pandora en forma de hombre pájaro transformado, tensando al máximo el arco brillante Gaebolg. Sus sentimientos eran obvios. Para colocar al dios que adoraba como el luchador de primera línea mientras él apoyaba desde lejos. Le atormentaba. Pero fue la elección correcta. Y así lo quiso su señor. Pero Roncino-sama y por favor, présteme incluso un poquito de su poder, solo por ahora y su susurro era una oración. Pandora soltó la cuerda. En lugar de flechas, 5 esferas elementales brillantes se lanzaron hacia adelante. Luz, viento, fuego, hielo, rayo. Quinta artillería. Descarga pesada elemental. Cada uno es una ráfaga teledirigida de largo alcance. Atravesaron el cielo y convergieron hacia Kage, y desapareció al contacto, exactamente como Reality Slash. Aún no, y cambió de posición y disparó de nuevo. Y otra vez. Abajo, Momonga continuó con sus implacables ataques de corte de realidad, incluso mientras su visión se nublaba por el agotamiento de maná. Debe haber un punto débil y debe haber. La muerte le rozó la nariz. El mismo infierno se tragó el campo de batalla. Kage arrojó llamas negras que derritieron todo. Arena, piedra, aire. El suelo se convirtió en un mar de lava. Momonga extendió sus alas para huir hacia arriba e intentó otro corte de realidad. Pero no pasó nada. Maldición y... Su visión nadaba. Agotamiento de maná. Todo su ser se tambaleó. Su cuerpo cayó en caída libre. ¡Qué juego de mierda! A través de la neblina vio a Kage cargando otra bola de fuego en sus fauces. Ella trató de esquivarlo por reflejo. Demasiado tarde. La columna de destrucción la tragó. Señor Momonga. Y al instante fue golpeada violentamente hacia un lado. Alas suaves envolvieron su cuerpo. Olas de calor.
El hedor de materia orgánica quemada. Un destello carmesí cegador. Por un instante no entendió lo que pasó. Fue el gemido de dolor de Pandora en su oído lo que la trajo de regreso. Pandora, ¿estás bien? Ey, esto no es nada, mi señora, y sus ojos se abrieron de par en par. El cuerpo que la sostenía temblaba. No estuvo bien. Todo el lado derecho de Pandora fue quemado. No, derretido. El olor de carne quemada. Tejido brillante y deformado que gotea hacia el suelo. Su forma de hombre pájaro sudaba profusamente y apenas podía mantenerse unido. Bajó a Momonga con cuidado, forzando una leve sonrisa. Déjame invitarte. Momonga sacó una poción curativa de alto nivel y la vertió sobre sus heridas. Y sin efecto. Solo se le escapó un gruñido de dolor. ¿Por qué? Sus hermosos rasgos se retorcieron en desesperación. Ella probó otra poción. Sin efecto. Kage había absorbido innumerables formas de vida, incluidos sus talentos innatos. Entre ellos se encontraban penetración de resistencia completa e incurable. Ni siquiera Pandora pudo regenerarse. Solo una unidad de nivel error como Momonga, con las estadísticas de Albedo, podría hacerlo. GHHH y Pandora tosió carne ensangrentada en el suelo y cayó sobre una rodilla. Incluso un rasguño de ese rayo había causado un daño catastrófico. Además de ceguera, veneno y numerosos trastornos de estado. Señor Momonga, y cuando ella tomó otra poción, su mano detuvo la de ella suavemente. Él lo sabía. Lo siento, por no ser de ninguna utilidad, su voz parpadeaba como una llama moribunda. Pero él se mantuvo de pie. Había esperado durante billones de años. Esperé y esperé y esperé, solo para finalmente encontrarme con Momonga nuevamente. Y aún así ser inútil. Ay. Pandora lo odiaba. Él lo despreciaba. Su yo inútil. Kage. Todo. Y. Pandora. Es peligroso. Tenemos que correr. Momonga le agarró el brazo. Se giró suavemente. Kage se paró frente a ellos con sus fauces abiertas y el fuego acumulándose en su interior. A esta distancia, es imposible esquivarlo. Pandora se derritió y se transformó en una baba rosa. La silueta obscena de un ser supremo que una vez recibió golpes por Nazarik. Jajajaja, su agotamiento no tenía fondo. La vida se escapa de un agujero vacío. Kage disparó. La esfera de aniquilación se expandió. Sus sombras se extendían a lo largo de la tierra. Y. Momonga gritó algo. Pero Pandora ya no tenía fuerza suficiente para percibir el lenguaje. Honestamente, y. Sacó dos escudos enormes de su caja de objetos y los empujó hacia adelante a modo de protección. Los escudos se encontraron con la luz. La fuerza imparable los envolvió. Los escudos chisporrotearon. El metal de clase artefacto comenzó a derretirse. Pandora se sentía extrañamente distante de la escena, casi separada. ¿Cómo puedo llamarme guardián? Y detrás de él, una calidez tocó su espalda derretida. La presencia que existía para proteger. Para permitir que mi amo muestre semejante rostro. ¿Y qué guardián soy yo? Apretó los escudos con fuerza. Había esperado billones de años. Pero ahora parecía trivial. Ser el escudo del Ser Supremo. Eso solo justificaba cada momento de su existencia. La sonrisa y la seguridad de su amo. Ese era su único propósito. Por lo tanto, los guardianes que la hicieron llevar esa expresión y no tenía derecho a existir. Si nada más y debe bloquear este golpe. ¿Qué están haciendo todos ustedes? Sí? Se le escapó un murmullo como de soliloquio. La voz de una tetera burbujeante, pequeña pero llena de innumerables emociones. Caer y convertirse en una pieza de semejante monstruo, girando tus espadas contra el maestro que debías proteger, su vida se fue apagando. Palabras sangrientas se derramaron desde labios derretidos hacia camaradas que ya no podían oír nada. ¿Qué guardián, qué PNJ? Fuiste creado por los seres supremos para esto y... Él los reprendió. Los odiaba. Les tuve lástima. Él sabía que era injusto. Sabía que los guardianes no tenían elección bajo tal dominación. Sabía que nunca quisieron ser parte de Kage. Pero aún así, no podía dejar de odiar la situación. Un sirviente de Nazarik que aumenta su poder contra Momonga. Fue imperdonable. Y qué tragedia y qué final y... El camino de Nazarik y Momonga-sama estaba destinado a ser una comedia y los escudos se derritieron. Su cuerpo se disolvió. Pero Pandora gritó, forzando a salir las palabras junto con la sangre. Es nuestro deber como guardianes de Nazarik, como camaradas nacidos de los seres supremos, preparar el escenario para su comedia. ¿Y qué están haciendo? ¿Qué están haciendo todos ustedes? Y
Kage no vaciló. La cosa compuesta por las almas robadas de Nazarick no tenía piedad. Era simplemente un monstruo en estado de ira. Pandora vaciló. Ya no pudo aguantar más. Se giró, intentando teletransportar a Momonga. Pero el calor y la fuerza hicieron que el lanzamiento fuera imposible. No tuvo más remedio que bloquearlo. Él gritó, vertiendo cada gota de vida en la resistencia. No permitiría que le hicieran daño a Momonga. Incluso si este cuerpo pereciera, mientras sus ojos eran negros, él protegería su vida. Con una resolución inquebrantable, quemó su existencia. Oh. Una apuesta final. Su cuerpo se derritió. No hay manera de detenerlo. Su nivel era solo 100. Y sus transformaciones solo ejercían el 80% de su poder original. Pero él y su amor. Y luego, en ese preciso momento, el enorme cuerpo de Kage fue repentinamente golpeado violentamente desde un costado con un estruendo ensordecedor que hizo temblar los huesos. Voló. Como si una fuerza colosal e invisible se hubiera estrellado contra él. Kage cayó por la tierra, creando una estruendosa cadena de impactos. Al mismo tiempo, la esfera de aniquilación frente a Pandora se dispersó como niebla. En su lugar vino una ráfaga violenta. Pandora, al borde de la muerte, fue lanzada impotente junto con Momonga enredado contra ella. Cayeron al suelo con fuerza, tosiendo violentamente mientras se estabilizaban. Algo había sucedido. La esfera había sido borrada. Eso es lo que entendieron. ¿Qué es eso? Los ojos de Momonga se abrieron de par en par. Una visión más allá de la comprensión. Al lado del Kage negro ahora había otra figura imponente. Otro Kage. Pero brillando con una luz suave y pálida. Un Kage blanco. Momonga reconoció inmediatamente de qué fenómeno se trataba. Una carta de triunfo que solo puede usar alguien experto en la clase Valkyria. Einerjar, almas de héroes caídos. Una habilidad que crea un duplicado con estadísticas idénticas a las del usuario. Un monstruo igual a Kage. Kage se había convertido en dos. El fin del mundo. Y sin embargo, ¿por qué y por qué no sentía ninguna repulsión hacia el blanco? De lo contrario, la respuesta llegó instantáneamente. ¿Por qué? ¿Qué demonios creen que le están haciendo a mi Momonga-sama, asquerosos bastardos? Del cuerpo grotesco del Kage blanco surgió. Comentario 9 comentarios. Votar 1 queda chapter 74. Champion. Nuerja. Con la hermosa voz de Shaltear Bloodfallen, los Einerjar rugieron. El Kage blanco agarró el cuerpo del Kage negro y, con una fuerza abrumadora, lo estrelló contra el suelo. La tierra se fracturó. El horizonte mismo pareció inclinarse por el impacto que perforó la superficie del planeta. El Kage arrojado se precipitó directamente a través de la superficie de Nazarick, rompiendo los estratos del primer, segundo y tercer piso, y finalmente estrellándose en el lago subterráneo del cuarto piso. Los Einerjar miraron hacia abajo desde arriba. Y sin dudarlo se sumergió en el enorme cráter que conducía a los niveles inferiores. Su intención era clara. Nunca le dejes ni un momento para recuperarse. Pandora, eso es. Sí, y sin duda, y son ellos. Y mientras Momonga miraba con atónita incredulidad las dos formas Kage, Pandora asintió con firmeza. A ellos. Los seres separados de Kage como los Einerjar. Eran sin lugar a dudas los mismos sirvientes de Ainzo Algoun. Ahora bien, haremos que te arrepientas de haber usado nuestro poder contra Momonga-sama. Te espera destrucción, matanza, aniquilación total, querida. Con un ruido sordo, el cuerpo blanco de Einerjar aterrizó en el cuarto piso. Mirando hacia el lago subterráneo, las fauces de Einerjar derramaban llamas. Una manifestación de su espíritu de lucha y sus intenciones asesinas. Espera, Shaltear. No te apresures. No solo la hermosa voz del vampiro hablaba desde el cuerpo. A esto le siguió un tono tranquilo de caballero. Demiurgo. Demiurge, no tenemos el lujo de estar tranquilos ahora de Arinsu. Golpear esa cosa hasta convertirla en pasta y clavarla en las tablas del suelo es un deber obvio de nosotros, los guardianes de Arinsu. Demiurge tiene razón, Shaltear. Nuestra ira es grande. Pero esta rara oportunidad debe aprovecharse al máximo. Chica, idiota. ¿No crees que la única razón por la que nos recuperamos es porque es monstruo o es mentalmente inestable? Si no aprovechamos esta ventana fugaz, sería una verdadera vergüenza para Nazarick. Vamos, Mare, dile algo a este tonto. Pequeñita. ¿A quién llamas idiota? ¿A quién? Múltiples almas dentro de un solo cuerpo.
Aunque brevemente separados de Kage, las conciencias de los guardianes hablaron libremente. Para unificarlos se necesitaba la mente más aguda de Nazarik, Demiurgo. Aún así, Shaltear tiene razón. Nos falta tiempo. Si dudamos, podríamos ser reabsorbidos en cualquier momento y, sin embargo, solución, Narveral. Sí. Con esta forma grotesca estamos en desventaja. Utiliza tus habilidades de Doppelganger y Shogot juntas para transformar este cuerpo en uno más adecuado para el combate. Incluso teniendo en cuenta los bajos niveles raciales de Narveral, con esta nave deberíamos arreglárnoslas bastante bien. Te lo confío. Déjalo en nuestras manos. Dos voces virginales se superpusieron desde el interior de los Einerjar. En ese momento, el cuerpo blanco pálido, idéntico al caje negro, comenzó a licuarse. Se reformó. Fluyendo, reformándose en un marco mucho más listo para la batalla y en una forma que represente su fuerza colectiva. ¡Oh! La exclamación alegre de Aura estalló. La multitud de sirvientes de Nazarik alojados dentro de los Einerjar emitieron gritos similares. La forma que asumieron. Era un gigante esquelético colosal. Modelado, por supuesto, a partir del avatar de Momonga. Pero con diferencias notables. No parecía un lanzador de magia. Sin túnicas. Sin personal. En cambio, sus puños estaban envueltos en guanteletes puntiagudos. Como diría uno, una imitación de Momonga-sama. Una forma estilo campeón. Con la sedosa voz de Solution, el Einerjar agitó su puño. Un sonido aterrador atravesó el aire. Demasiado pesado, demasiado rápido. El poder detrás de un solo golpe estaba más allá de lo imaginable. Espléndido. Con esto, la movilidad y la precisión serán superiores. Shaltear. El control principal de este cuerpo recae en usted. ¿Puedes hacerlo, no? Por supuesto de Arinsu. Sebas, ella sola no es suficiente. Tu dominio del combate sin armas será esencial para apoyar sus movimientos. Entendido, Demiurge-sama. Ahora bien y preparativos completos. Justo cuando Kage surgió de las profundidades del lago subterráneo. Comencemos la segunda ronda. Nos humillaste a nosotros, los guardianes, ante los ojos de Momonga-sama. Pagarás caro por ello. Los Einerjar adoptaron una postura de combate y esperaron de pie con ligereza el movimiento de Kage. El puño del Einerjar se estrelló contra el estómago de Kage. No se permite pausa. Siguieron el segundo, tercer jab y los rectos. De acuerdo con la guía de Sebas dentro del cuerpo fusionado, Shaltear expresó todo su profundo resentimiento a través de golpes implacables. Bestia gigantesca contra bestia gigantesca. La escena parecía una batalla de kaiju de una película de efectos especiales. Ora, 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 ora. Su voz era baja, áspera, nada virginal. La pura ferocidad inflamó los corazones de todos los sirvientes de Nazarik atrapados dentro del cuerpo de Einerjar. Habían sido absorbidos. Obligados a volver su poder contra Momonga. Estos pecados no quedarían sin venganza. Los Einerjar optimizados para el combate contra el cuerpo original con forma de gusano apenas coherente, la diferencia de capacidad era obvia. Podrían ganar. Todos los guardianes lo sintieron. Una pierna esquelética se movió desde abajo y golpeó a Kage del costado. El monstruo rebotó como una pelota de goma y se estrelló profundamente contra la pared del cuarto piso. El asalto no cesó. Cuando el Einerjar levantó una mano, innumerables vides brotaron del suelo. El poder de Mare. Atando a Kage a la pared. Finalizado. La voz solemne de un guerrero resonó en el suelo. El gigante esquelético brillante expandió pulmones inexistentes. Y exhaló escarcha absoluta. El enorme cuarto piso se congeló instantáneamente. La forma de Kage se convirtió en un trozo de hielo en cuestión de momentos. Jeje. Si es así, esa cosa ya está hecha para el Arinsu. Shaltear saltó ligeramente, con alegría en su voz. Los otros guardianes compartieron su alivio. Excepto uno. Espera, Shaltear. No hay posibilidad de que una criatura así pueda ser neutralizada tan fácilmente. Permanezca alerta. Mientras ella caminaba hacia adelante descuidadamente, la voz de Demiurge la regañó duramente. Parece que, esta batalla es nuestra. Como se esperaba de los guardianes creados por los seres supremos. Pandora murmuró mientras descendía con Momonga desde la capa superior. Pero Momonga aún no podía aceptar esas palabras. La victoria estaba cerca. Los Einerjar, llenos de todas las almas NPC de Nazarik, tenían una ventaja abrumadora sobre los Kage. Y pero solo ventaja. No es victoria. El corazón de Momonga todavía latía aceleradamente.
Necesitaba certeza absoluta. Sin esa seguridad, su espíritu no podría descansar. Ese era el tipo de jugador que Momonga siempre había sido. Y sus ojos se entrecerraron. Y se ensanchó inmediatamente. Las enredaderas que atan a Kage. La escarcha que lo envuelve. Se astiraron, se hicieron añicos y se desgarraron. ¿Qué diablos, de Arinsu? Esto es I. ¿Podría ser y que aprendió I? ¿Nos copió I? Aguagua. El ser que emergió del hielo no era el Kage anterior. Fue una réplica perfecta del Einerjar Momonga. Una silueta negra. Llamas de color blanco azulado dentro de las cuencas de sus ojos. La forma de un rey no muerto. El verdadero Señor Supremo. Kage no dijo nada. Simplemente miró a los guardianes. Y golpeó. Su puño se estrelló contra el Einerjar. El impacto fue rápido. Abrumador. El Einerjar voló y se estrelló contra la pared de roca. Por favor, prepárese, Shaltear-sama. La envejecida voz de Sebas tembló violentamente. Kage ya estaba sobre ellos. Turi. Una patada negra atravesó su guardia. Los Einerjar se tambalearon. Kage pisoteó repetidamente desde arriba. Tú, pequeño. Muro del fuego infernal. Demiurge gritó. El Einerjar agitó un brazo, erigiendo una barrera de llamas negras entre ellos y Kage. Aprovechando el momento, el Einerjar rodó y se puso de pie de un salto. Esto no es bueno, y la voz retumbante de Kokitus se filtró desde la garganta del Einerjar mientras recuperaba su postura. ¿Qué quieres decir con que no es bueno, Kokitus-san? Esta embarcación no es más que una imitación. El verdadero cuerpo nos supera en poder bruto. En igualdad de condiciones, una falsificación no puede vencer al original. Pero podemos luchar con más lógica. Esa cosa apenas tiene mente propia, ¿es eso realmente así? Siguiendo el pensamiento de Shaltear, el Einerjar desató una combinación de golpes y rectos. El aire chirrió. Los golpes rozaron la mejilla de Kage. Pero no aterrizó limpiamente. Los contragolpes, sin embargo, se produjeron con una precisión terrible. KHI. Llovieron más ataques. Rápido, agudo, perfecto en su pied. Kage había comenzado a imitar los movimientos de Shaltear y Sebas. Técnicas de aprendizaje incluso sin mente, como un virus informático que se replica. GGHGHHI. Las rodillas se doblaron. Shaltear apenas podía defenderse, mucho menos contraatacar. Estaban abrumados. Incapaz de hacer nada más que soportar. No te atrevas a poner la mano sobre mis subordinados. Uno señor Momongai. Una pequeña silueta de color negro azabache apareció en el rabillo del campo de visión. Descendiendo del tercer piso con alas oscuras batiendo. Era el supremo en la forma de albedo. Momonga giró en el aire y transformó su bastón negro en una lanza. Un objeto de nivel mundial capaz de reescribir la existencia. Hinungagap. Pero su objetivo no era Kage. Era el suelo debajo de él. Aterrizando a los pies de Kage, Momonga clavó la lanza en la superficie del cuarto piso. Inmediatamente se produjo el cambio. Como estrellar una bola de acero gigante contra una fina capa de hielo. El poderoso suelo de Nazarik se derrumbó. No es suficiente para llegar a los pisos inferiores. Pero suficiente para romper el equilibrio de Kage. Tambaleándose por el cambio inesperado, Kage se tambaleó, y delante de él, imponentes, estaban los Einerjar, con las cuencas de los ojos llameantes. Hazlo, Shaltear. Momonga gritó. Ese fue el momento en que el alma de Shaltear tembló. Ella dio un paso adelante. Sin dudarlo. Sin restricciones. Su puño derecho se echó hacia atrás tanto como pudo. Torciendo su cintura. Fijando su mirada. Ni siquiera parpadear. El Einerjar apretó el puño. Y lo clavó en el templo de Kage. El golpe perfeccionado. Destrozó el cráneo de Kage como si fuera tofu. 4 comentarios. 8 comentarios. Votar 1.